Sean bienvenidos a esta cuarta sección de la teología de la salud. Es verdad que Dios gobierna todo, que todas las cosas se mantienen unidas en Cristo y que no hay nada que Dios no reclame como suyo. Y así hay un solo Dios y de cierta manera un solo gobierno de Dios, un solo reino. Y sin embargo es extremadamente importante que entendamos que Dios gobierna de diferentes maneras. Llamamos al reino de Dios un reino de dos lados, o mejor dicho, que Dios gobierna en dos reinos. Esto se llama teología de los dos reinos. Dios tiene el reino de su mano derecha y tiene el reino de su mano izquierda. El reino de su mano derecha es el reino espiritual, el reino del Evangelio. Este es un reino que está escondido para nosotros. No siempre podemos verlo. Es algo del corazón, la iglesia. El reino de la derecha es donde Dios gobierna en nuestros corazones, donde nos da la ley para recordarnos que no somos nada, que somos enemigos de Él, que somos pecadores y deplorables. Pero luego nos da el Evangelio que cambia nuestro corazón y confiamos en Él para nuestra justicia. Él nos hace justos y las personas justas, como hemos dicho antes, hacen cosas justas. Este es el reino de Dios, el reino de la mano derecha, su mano de poder, como gobierna en la iglesia de manera espiritual. Sus herramientas en este reino de la derecha son su palabra, su bautismo, su santa comunión, su absolución. Allí Él cambia los corazones. Este es el reino eterno del cual somos miembros, del cual somos ciudadanos, y su plena culminación es el cielo eterno que ha sido preparado para nosotros. Pero entonces, Dios también gobierna en su reino de la izquierda. Su reino de la mano izquierda es más un reino cívico, que podríamos llamar el reino de este mundo. Aunque su reino de la mano derecha también es de este mundo. En este reino, sus herramientas son el gobierno, las leyes, los ejércitos, los abogados, los príncipes, el Congreso, los presidentes y todo lo demás. Así es como Él gobierna en nuestra vida física del día a día. Su reino de la mano izquierda puede equipararse al Estado o a la cultura, mientras que el reino de la mano derecha se equipara a la iglesia, al reino espiritual. Si bien es verdad que hay un solo Dios, y supongo que podríamos decir un solo reino, es importante mencionar una vez más que Él gobierna de dos maneras diferentes en estos dos reinos. El reino de la mano izquierda y el reino de la mano derecha. Ahora bien, estos dos reinos se superpondrán, pero nunca deben mezclarse. Se superponen porque nosotros, los seres humanos, somos almas encarnadas. Más sobre eso más adelante. Somos almas encarnadas y no podemos separar fácilmente nuestra existencia en el mundo físico y nuestra existencia espiritual y eclesiástica porque somos almas encarnadas. No podemos simplemente separar el cuerpo y el alma, y así se superponen. Un ejemplo clásico y muy sencillo es el matrimonio. El estado en el cual Dios está trabajando a su manera del reino de la mano izquierda, tiene mucho que decir sobre el matrimonio. Va a haber leyes sobre el matrimonio. Nuestro Estado no quiere que los primos se casen o que los jóvenes se casen, y así tenemos todo tipo de leyes y libros. En algunos estados de los Estados Unidos hay un periodo de espera después de obtener la licencia de matrimonio antes de casarse realmente.
A veces, incluso hay que hacerse un análisis de sangre. El Estado tiene algo que decir sobre el matrimonio porque reconoce que es un bloque de construcción de la sociedad. No quieren que las personas sean aprovechadas. La unión de dos personas para formar una familia conlleva implicaciones financieras y en caso de separación, ésta se transforma. Por ello, es natural que el Estado intervenga y regule el matrimonio. Al mismo tiempo, la Iglesia, el reino de la mano derecha de Dios, ciertamente también tiene algo que decir sobre el matrimonio. Es una institución que fue instituida por Dios. Está en un estado que es celestial. Y así pedimos la bendición de Dios sobre esto. Las iglesias pueden realizar matrimonios a través de su clero. Y nótese que el clero, al menos en los Estados Unidos de América, cuando realiza un matrimonio, en realidad está actuando en nombre y como agente del Estado. Tienen que tener sus credenciales registradas en el condado y tienen que llenar formularios legales. Así, el matrimonio se presenta como un claro ejemplo de cómo el reino de la izquierda y el de la derecha se superponen. Sin embargo, es vital que nunca lleguen a mezclarse. Cuando el reino de la izquierda y el reino de la derecha se mezclan, el evangelio casi siempre va a sufrir e inevitablemente se va a perder. Entonces, ¿cómo se mezclarían estos dos reinos? Se mezclan cuando el reino de la mano izquierda hace el trabajo del reino de la mano derecha, o viceversa. El reino de la mano derecha hace el trabajo del reino de la mano izquierda. El reino de la mano izquierda es para mantener la ley y el orden. Es para gobernar la sociedad, para castigar a los malvados y para fomentar el comportamiento piadoso. Es un reino orientado a la ley. Es para la ley y el orden y para el florecimiento de la sociedad. Ahora imagina si el reino de la mano derecha, digamos la iglesia, comienza a hacer el trabajo del reino de la mano izquierda. En realidad, no tenemos que imaginarlo, porque eso sucede todo el tiempo, especialmente en la historia de la iglesia. En Roma, en la última parte del Imperio Romano, la ciudad de Roma estaba en cierta manera derrumbándose. Y realmente no había un Estado fuerte, no había un gobierno secular fuerte para gobernar la ciudad y las tierras alrededor de la ciudad. Y la persona más respetada e importante de la ciudad era en realidad el obispo de Roma. Hoy lo llamamos Papa. Y así, ese vacío que fue dejado por un gobierno secular débil fue llenado por el obispo de Roma, la iglesia. Y así de repente la iglesia tuvo que hacer el trabajo de gobernar una ciudad, recoger la basura, asegurarse de que los caminos fueran construidos y mantenidos e incluso proteger la ciudad de manera militar, hacer trabajo policial, hacer el trabajo de jueces y abogados. Y puede ver fácilmente cómo eso podría ser corrupto. Puede ver que la iglesia metería su nariz en el dinero y el poder. Y una vez que tienes poder, es difícil dejarlo ir, ¿verdad? Pero aún más desesperante que eso, y aún un problema mayor que ese, es cuando la iglesia hace la ley. Entonces ya no va a estar haciendo el evangelio. Si la iglesia va a ser la que juzga y echa en prisión y protege con una fuerza militar o policial, ¿cómo pueden castigar al malhechor? ¿Cómo puede mantener la ley y el orden?
o sería un caos porque la iglesia perdonaría a todos, porque eso es lo que se supone que debe hacer la iglesia. O la iglesia se convierte en la espada, se convierte en ley y orden, ya no el lugar donde encuentras el perdón. Y así es muy importante que nuestro clero hoy no se mezcle demasiado exteriormente con la política y el gobierno, porque siempre vas a molestar a alguien cuando estás haciendo una buena política y gobierno. Y eso es una barrera para el evangelio. Si el pastor de la parroquia también es el alcalde del pueblo, bueno, habrán algunas personas que siempre estarán molestas por las decisiones del alcalde del pueblo. Y van a estar molestas con el alcalde, lo que significa que van a estar molestas con el pastor. Lo que significa que no van a querer respetar o incluso ir a esa parroquia, a esa congregación, para la esperanza que necesita. Y así es cuando el trabajo de la mano izquierda lo hace el reino de la mano derecha, el evangelio se va a perder. Esto también ocurre al revés, cuando el reino de la mano izquierda comienza a hacer el trabajo del reino de la mano derecha. El evangelio también se pierde de esta manera. Así que podemos escuchar ese tipo de eco en nuestro mundo hoy. Y esto ciertamente fue un problema en la historia del mundo, donde un gobierno secular le dice a su pueblo lo que debe creer espiritualmente. Que tienes que ser de esta religión o aquella religión y mete su nariz en la iglesia. Bueno, entonces ya no hay libertad de religión. Ya no hay fe basada en el evangelio, sino más bien una fe forzada por la espada. Y así el evangelio una vez más se pierde. Y así, cuando pensamos en el reino de la mano izquierda y en el reino de la mano derecha, no es tan fácil decir que están simplemente separados. Por ejemplo, en América tenemos un concepto de la separación de la iglesia y el Estado que es un poco difuso. Es una especie de idea agradable, pero en realidad es difícil llevarlo a cabo, porque es difícil para un político simplemente apagar su religión cuando está sirviendo a sus electores. De hecho, yo diría que eso es imposible. Bueno, todavía tenemos esta idea de que hay una separación de la iglesia y el Estado. Pero la teología de los dos reinos no es exactamente eso. La teología de los dos reinos dice que se superponen. Y entendemos que se superponen, pero no está tratando de hacer una declaración sobre cómo debe funcionar la política o el gobierno en un lugar o tiempo determinado. Pero su principal preocupación es que el evangelio no se pierda. Entonces, la teología de los dos reinos tiene una preocupación por el evangelio, de que el evangelio no se pierda si la izquierda hace el trabajo de la derecha o la derecha hace el trabajo de la izquierda. Esto se complica mucho, por supuesto, en el ministerio de salud. ¿Cuánto financiamiento podemos tomar de fuentes seculares e incluso gubernamentales? No hay nada necesariamente malo en eso, pero tenemos que tener cuidado de que el evangelio no se pierda en todo esto. Tampoco debemos estar tomando decisiones políticas o tratando de impulsar una agenda política cuando deberíamos estar haciendo el ministerio del evangelio principalmente, de predicar la palabra, pero también entonces el ministerio de caridad y misericordia que hacemos cuando servimos las necesidades corporales de las personas. Puede ser muy difícil navegar en todo esto.
Entonces, en el fondo de nuestras mentes, siempre debemos estar pensando, se superponen. No hay nada que podamos hacer al respecto, pero nunca debemos perder el Evangelio. No queremos que la izquierda y la derecha se mezclen. Volvamos a nuestra atención al concepto de un cuerpo y un alma. Los seres humanos creados a imagen de Dios son almas encarnadas. Ahora, a veces tenemos que pensar en esto de manera dualista. Y lo que quiero decir con manera dualista es que somos dos partes, un cuerpo y un alma. Es necesario que pensemos de esta manera cuando consideramos la muerte. Entonces, cuando alguien muere, el cuerpo que deja atrás técnicamente no es realmente un cuerpo porque ya no está animado. Es un cadáver. Y decimos que el alma va al cielo. Y así, por lo tanto, hay una separación del cuerpo y del alma. Pero es muy importante señalar que este es un estado de cosas antinatural. Que Dios nunca tuvo la intención de que hubiera una separación entre el cuerpo y el alma. Y quizás ni siquiera deberíamos estar pensando en ellos como dos cosas separadas, sino como cosas que están entrelazadas de modo que nos llamamos a nosotros mismos almas encarnadas y que difícilmente podemos separar los dos. Al igual que no podemos separar la médula del hueso. Pero en circunstancias normales, no pensamos en estas dos cosas como dos entidades separadas. Entonces esto es muy complicado. Por un lado, estamos obligados y es apropiado pensar en el cuerpo y el alma como dos cosas separadas de una manera muy real que actúan de diferentes maneras. Pero al mismo tiempo no queremos caer en la trampa de pensar que el cuerpo no importa y solo el alma importa, o que el cuerpo es solo un estuche para el alma. No, el cuerpo importa. Y en circunstancias normales, en circunstancias perfectas y en nuestras circunstancias eternas, somos almas encarnadas y esas cosas están juntas y nunca separadas. Entonces, pensemos en el cuerpo y el alma. ¿Cómo funciona todo esto en nuestra antropología? Esta es una analogía un poco torpe, pero creo que puede ser muy útil. Piensa en la música, las notas en una página y un instrumento que toca esas notas en una página. Pensemos en el mandolín, en el famoso cuadro de Picasso. Si tomara el mandolín y lo pusiera en mi oído, no escucharía música. Si tuviera una partitura frente a mí y tomara esa partitura en mi mano y la pusiera en mi oído, no escucharía música. Ni el instrumento ni las notas son en realidad la música. La música es algo más. En esta analogía, la música es el alma, el instrumento, el mandolín es el cuerpo y las notas podríamos pensarlas como nuestro ADN, como nuestra información, el material genético. Y realmente no podemos separar estas tres cosas, ¿verdad? Podemos pensar en ellas como separadas y en la cosa antinatural llamada muerte hay una separación. Pero pertenecen juntas, aunque sean distintas. Tu cuerpo no es quien eres. Tu material genético no es quien eres. Eres un alma y en circunstancias normales eres un alma encarnada con el material genético, el instrumento, el cuerpo, pero finalmente eres la música, eres el alma. Cuando pensamos en un alma, debemos pensar en las facultades del alma.
Esto se vuelve muy difícil cuando usamos términos para describir nuestra identidad no física. Entonces, dejemos de lado la idea de un alma por un momento o esa palabra y digamos que hay una cosa no física que me hace ser quien soy. No soy solo mi biología, no soy solo mi cuerpo, no soy solo mi material genético, estoy animado, soy algo más. A veces lo llamamos espíritu, a veces lo llamamos alma, a veces lo llamamos corazón, a veces lo llamamos mente, así que podemos decir cosas como mente y cuerpo, podemos decir cosas como espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué queremos decir con todos estos términos? Creo que es importante, en primer lugar, decir que está el cuerpo y está el alma. Y luego están las facultades o el funcionamiento del alma. Y a veces usamos la palabra que describe una cierta facultad para toda cosa, la no espíritu, la entidad espiritual, el alma. Entonces, cuando decimos que alguien tiene mente, en realidad no queremos decir el cerebro, queremos decir conciencia, queremos decir que está pensando, queremos decir que hay algo más pasando además del material blando que componen el cerebro físico. Pero cuando usamos esa palabra mente, nos estamos refiriendo a toda la cosa, el alma. Pero estamos destacando una de las facultades del alma y eso sería nuestro uso de la razón, la racionalidad, nuestra mente. El intelecto sería otra palabra que podríamos usar allí. Entonces, cuando decimos que alguien tiene razón, racionalidad, intelecto o mente, esto es algo que el alma hace junto con el cuerpo. Nuestras emociones son cosas del alma que se hacen junto al cuerpo y con el cuerpo. Nuestra voluntad, nuestro deseo, incluso nuestro corazón. Estas son cosas que el alma hace de nuevo dentro y bajo el cuerpo. Una complicada es espíritu, porque a veces decimos cuerpo, alma y espíritu. No es que seamos tres partes. Seguimos siendo almas encarnadas, pero cuando usamos la palabra espíritu, estamos destacando nuestra conexión con lo divino, el lado espiritual de nosotros. Ahora eso tiene un valor apologético y aquí está el porqué. Porque hay algunas personas que han dicho intelectualmente que los seres humanos son solo cuerpos, son solo biología y química. Por así decirlo. Y así, cuando miramos a un ser humano, lo vemos a través del lente de la neurociencia, a través de la biología, a través de la química y pensamos que eso explica completamente al ser humano. Al final, somos solo animales o tal vez solo máquinas avanzadas. Pero la verdad es que incluso esas personas no hablan y ciertamente no actúan de esa manera. Cuando decimos que alguien tiene mucho corazón, no queremos decir que tiene un corazón agrandado. Queremos decir que tiene algún tipo de deseo, voluntad, que los motiva más que a otras personas. Cuando usamos la palabra amor, no estamos solo describiendo las reacciones químicas en el cerebro cuando dos personas están en proximidad una de la otra, sino que queremos decir algo que va más allá del cuerpo. Esto es verdad en todas estas cosas. Y así me gusta llamar a estas palabras del alma cuando uso la palabra coraje, amor, corazón, espiritualidad, deseo, voluntad. Todas esas cosas son palabras del alma porque no pueden ser explicadas solo por el cuerpo. Podemos señalar al cuerpo y descubrir cómo el cuerpo hace estas cosas.
¿Qué hace el cuerpo cuando alguien está enamorado? Pero el amor es algo separado. En realidad no podemos usar la palabra amor si somos solo criaturas físicas. Solo estaríamos usando esa palabra para describir lo que está pasando en el cerebro y en el cuerpo. Pero el amor realmente no existe. Es solo una palabra que usamos para describir cómo se sienten las personas alrededor de otras personas. Y así, en realidad, no amo a mi esposa. Solo tengo estos instintos evolutivos de tener hijos y continuar la especie. No creo que realmente vivamos de esa manera. Incluso el naturista más endurecido no vive ni piensa de esa manera. Y así, esto se convierte en un gran valor apologético porque puedes hablar con las personas y decir, pero vives y actúas y hablas como si hubiera una cosa no física que eres tú. Si quieres usar la palabra alma porque suena demasiado religiosa, está bien, pero hay algo pasando allí. Y una vez que logras que las personas admitan que hay algo más que solo el cuerpo, bueno, ahora has abierto la conversación a la espiritualidad. Y ahora puedes comenzar a hablar de Dios, puedes comenzar a hablar de moralidad, puedes comenzar a hablar de culpa, puedes comenzar a hablar de justicia, puedes hablar de todas esas cosas que no pueden ser explicadas completamente por el modelo evolutivo. Y eventualmente tienes que hacer la pregunta sobre Dios y sobre la justicia y sobre la misericordia, y entonces estás a solo un paso del perdón y la cruz de Cristo. Eso también tiene un gran valor cuando se trata de ministrar a las personas. Entendemos que estamos ministrando a la persona completa, no solo al espíritu, no solo al cuerpo. Entonces, si ministramos solo al cuerpo, echamos un vistazo a los síntomas del pecado y tal vez podemos ayudar con eso dándole a las personas agua limpia y ayuda médica. Tal vez podemos mantener a las personas más saludables y viviendo más tiempo por un tiempo. Pero en realidad no hemos resuelto el problema real, el problema del pecado. Ese es un problema del alma. En el otro lado de la ecuación, podemos ignorar el cuerpo y ministrar solo al espíritu. Supongo que podrías argumentar, bueno, eso es lo único que finalmente importa para toda la eternidad. Suficientemente cierto, pero somos almas encarnadas y entendemos que hay una realidad física en la que las personas viven, y mostrarles amor y caridad y ayudarlas a florecer no es solo una cosa del cuerpo, es una cosa del alma. No debemos separar esas dos cosas. Ciertamente tenemos grandes ejemplos en la historia de la Iglesia y la Biblia y un mandato de Dios de ministrar a la persona completa. Y francamente, sabemos cada vez más sobre la interacción entre el cuerpo y, a falta de un término mejor, esa entidad no física. Entendemos que el estrés afecta al cuerpo. Entendemos que el amor y la risa afectan al cuerpo y el cuerpo también puede afectar al alma. Es incluso útil pensar en el alma como la que hace las cosas con el cuerpo. Y así, si yo te dijera, ¿es correcto esta afirmación que mi ojo y mi cerebro ven? Supongo que diríamos que sí. Pero creo que es mejor decir que el alma ve con los ojos y el cerebro. El alma y el cuerpo interactúan como la médula y el hueso. No podemos separarlos tan fácilmente. Y creo que cada día
nos volvemos más y más sintonizados en el mundo médico al saber que hay un lado espiritual de la medicina. Cuanto más entonces nosotros que estamos llevando a cabo el ministerio de salud cristiana podemos entender cómo estas cosas interactúan y entender la necesidad de ministrar a la persona completa.